Hola estimados aprendices, espero que estén teniendo una grandiosa semana. Vamos a dar inicio a la explicación de cómo está constituido o conformado nuestro proyecto SWOT. ¿Listo? Recuerden que SWOT es la abreviación de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Muy bien. Entonces, comencemos. Este proyecto comenzó con la realización de una lista de 10 elementos, entre los cuales, por ejemplo, podríamos tener water pumps, tal cual como está aquí en nuestro ejemplo 1. En este momento yo hipotéticamente dije que solamente teníamos 3 motobombas, por lo que al llegar al paso 2, cuando agregamos los quantifiers, el tema que vimos cuando vimos contables y no contables, le agregamos el quantifier a few. Aquí es importante recordar que a few y a little para no contables son quantifiers para pocas unidades o cantidades pequeñas. Si nuestra cantidad es grande, por ejemplo, si tuviéramos 35 o 40 motobombas, sería a lot o many. O en el caso de un no contable, sería much. Entonces, para que porfa hagamos una revisión de cómo tenemos en este momento los quantifiers finalmente en nuestra lista para hacer ese filtro final. ¿Listo? No importa que ya hayamos hecho filtros previamente, lo importante es que tengamos claridad en cómo va a quedar nuestro producto final. Luego decíamos, bueno, pero entonces, ¿cómo digo yo que había pocos elementos o pocas motobombas? Y aparece entonces was were. Con nuestro ejemplo, there were a few water pumps. Y there were porque es plural y porque, bueno, en pasado. Pero recuerden que para no contables o para singular se utiliza there was. Y finalmente dijimos que íbamos a agregarle pasado simple para decir algo como observamos o nosotros observamos que habían pocas motobombas. Entonces, con el fin de manifestar esa información, teníamos we observed there were a few water pumps. Esta mayúscula aquí intermedia nos quedó mal puesta. Por favor, que una vez comencemos nuestra oración, ya todo nos quede en minúscula. Recuerden que si tienen algún tipo de inquietud, me pueden enviar un correo electrónico a eecastillo77@micena.edu.com. Con muchísimo gusto yo resolveré sus inquietudes. Listo. Una vez tengamos nuestros 10 elementos listos, vamos a proceder a incluirlas en el cuadro. Entonces, la última parte en pasado era we observed. Yo aquí en el ejemplo lo dejé en mayúscula para denotar que ese fue el último paso que incluimos. Sin embargo, recuerden la instrucción que acabo de darles de dejar todo el texto en minúscula. ¿Listo? O sea, a diferencia de los nombres propios, por ejemplo, o comienzo de oración como en we. ¿Sí? Bueno, digamos que security staff podría ser un nombre propio, pero esos no requiere que vayan en mayúscula. Listo. Nosotros tenemos nuestro cuadro SWOT de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Muy bien. En el que tenemos unos goods, que son unos bienes, y unos services como servicios. Entonces, la idea es que con nuestro grupo de trabajo nosotros discutamos en qué casilla iría la información. Si, por ejemplo, que tengamos poco personal de seguridad como a little security staff, sería un bien, un servicio, una fortaleza y un servicio, una debilidad y un servicio, una debilidad y un bien. ¿Listo? En el caso en el que lo contextualizamos, que son pocas, si yo añado que son pocos o el security staff es poco, es porque es una debilidad. Entonces lo vamos a tomar como una debilidad de servicio porque no es un bien. Entonces iría aquí en esta parte del cuadro y simplemente es copiar y pegar nuestra oración. Entonces digamos que esta es nuestra oración 1 y esta es nuestra oración 2. Vamos a colocarles estos números para recordarles. Y we identify there were a few water pumps. Bueno, que hayan pocas motobombas puede ser tanto fortaleza como debilidad dependiendo de cada una de las propiedades. Entonces yo digamos que
Voy a suponer que es una fortaleza y como es una fortaleza de un bien, lo voy a colocar aquí. Estos 10 elementos tenemos que clasificarlos entre fortalezas y debilidades, solamente en estas dos casillas inicialmente presentadas. Entonces vamos a suponer que tengo elemento 1, elemento 2, supongamos que mi elemento 3 va en weaknesses y es un bien, va en goods, supongamos que aquí va mi elemento 4, y así, usted hace la discusión, 5, supongamos que aquí va la 6, supongamos que aquí también va el 7, esto es por darles un ejemplo. Entonces, aquí también va el 7 y aquí va el 8 y aquí va el elemento 9, obviamente todo en oraciones separadas. Y aquí va el elemento 10. Este es posible que sea un tipo de cuadro en donde esté distribuido de esta forma. Obviamente yo aquí coloco los números, pero lo que espero es que usted coloque dentro de las casillas las oraciones. Entonces, por ejemplo, que aquí vaya la otra oración y que aquí vaya la otra oración, y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero ejemplificar con esto? La distribución de los cuadros no tiene que ser equitativa. O sea, yo no tengo que ubicar como sea un aspecto en este espacio que me quedó vacío. Este me quedó vacío, el de las X. No, si dentro de mi análisis ninguna de las 10 oraciones me sirve en servicios como fortalezas, no hay problema. ¿Sí? Así como puede ser posible que puede que les quede 1 o 2 cuadros vacíos, que todos sean debilidades, entonces no tienen ninguna fortaleza de los 10, o que todos sean fortalezas. Bueno, aunque yo creo que no va a suceder así, pero podría pasar. ¿Listo? El cuento es que si ustedes no tienen debilidades, tampoco van a tener información en estas dos últimas casillas. Pero bueno, digamos que lo que quiero hacer claridad aquí es que no necesitan llenar todos los cuadros como sea. No, la distribución de la información depende de su discusión profesional, la de ustedes, como grupo de trabajo. Si les cuadra equitativamente que les quedaron 3, 3, 3 y 1, bien. Si alguna casilla les quedó en blanco, como en este ejemplo, también. Lo importante es que ustedes estén seguros de que sea una fortaleza en un bien, una fortaleza en un servicio, una debilidad en un bien y una debilidad en un servicio. Muy bien. Listo. Esto es simplemente copiar y pegar dentro del cuadro las mismas oraciones que ya tenemos. Este fue el montaje de las oraciones, pero yo no espero ver las oraciones en el producto final. Espero ver solamente el cuadro. Este cuadro que tenemos. Listo. Una vez tengamos ese cuadro, vamos a analizar todas las debilidades. A esa debilidad tengo que buscarle una oportunidad y una amenaza. Las fortalezas ya quedan como están. Ya con esas no hacemos ningún ejercicio posterior. Vamos a analizar cuáles fueron nuestras debilidades y a esas darles una oportunidad y una posible amenaza. Las oportunidades definidas como aquello que yo puedo hacer para superar esa debilidad. Y las amenazas como aquello que podría pasar, factor externo a la copropiedad de carácter social, cultural, político, que pudiera afectarnos. Vamos a mirar este cuadro. Entonces, por ejemplo, we observed there was a little security staff. Yo voy a proponer una oportunidad y una amenaza, pero pues la idea es también que esas propuestas vayan desde su discusión profesional. Entonces, vamos a comenzar con las oportunidades. Como las oportunidades es aquello que yo puedo hacer desde lo tangible, vamos a utilizar can como lo hicimos. Ejemplo. Resulta que una de mis debilidades es que yo tengo pocas cámaras de vigilancia. Entonces, teniendo en cuenta el presupuesto que ha asignado la administración mensualmente para arreglos y locativos y compras, supongamos, yo voy a decir que yo puedo comprar más cámaras. En el caso de los vigilantes de seguridad, de pronto, nosotros como administradores
¿Listo? Podríamos personalizarlo, ¿no? El administrador, ¿no? Para hablar con más propiedad. The administrator can hire more security guards. Bueno, guards bien escrito, ¿no? Entonces tenemos esto así. Entonces, la debilidad era que el vigilante, que teníamos poco personal de seguridad, y decimos en la oportunidad que el administrador puede contratar más vigilantes de seguridad. Esto puede ser una opción, o que puede acceder a un contrato mayor o más grande, o ampliar el contrato. Ya usted define el término legal teniendo en cuenta, insisto, su discusión académica, con la compañía que les provee la vigilancia, o no sé, de pronto mirar la posibilidad, pueden cambiar la compañía, buscar la posibilidad de que otra compañía bajo los mismos costos les amplíe el personal de seguridad, como por darles ciertos ejemplos. Entonces, en toda esta casilla de opportunities, la estructura gramatical que vamos a usar es can. ¿Listo? Tal cual como en el ejemplo. Muy bien. Entonces, la amenaza, insisto, es un factor externo a la propiedad que podría afectarnos nuestra oportunidad. Entonces, aquí para hablar de la hipótesis de lo que podría pasar, usamos could. Y aquí es donde aparece este could. En el primer ejemplo que les di de las cámaras de seguridad, vamos a colocarlo. Las pocas cámaras de seguridad sería una debilidad en servicio. Entonces, supongamos que mi oración número 10 dice recuerden que teníamos que usar sinónimos de found, identified, observed. Entonces sería we found, nosotros encontramos, there were a few cameras. La oportunidad. Yo les había puesto el ejemplo de the administrator, o el consejo puede tomar la decisión de comprar las cámaras, o bueno, no sé, o la secretaria por orden del administrador compra las cámaras. ¿Listo? Digamos que vamos a jugar con el administrador en este ejemplo. The administrator can get more cameras. Puede comprarlas porque hay el presupuesto. Ya la explicación de por qué sí o por qué no, sí sería muy positivo que me la incluyeran en la presentación final. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces tenemos the administrator can get more cameras. ¿Cuál puede ser una posible amenaza? Resulta que algo que podría pasar es que como el conjunto residencial está en una zona de alta inseguridad, alguien se podría robar las cámaras. Entonces, yo puedo decir que someone alguien podría, steal the new cameras. Y esta es mi posible amenaza. ¿Qué otras posibles amenazas podría encontrar? Ya ahí depende usted de su discusión, de la discusión que sostenga con sus compañeros. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos con esta explicación. Por favor, ver el siguiente video sobre SWOT explicación Project Description 2 para poder terminar o concluir toda esta sección. Muchas gracias por su atención y espero que podamos ver el segundo video. Hasta pronto.